Bienvenidos a este programa especial de Tot 4, de Canal 4 Televisión, hoy dedicado a un tema que es el pancatalanismo en las Islas Baleares, a solo unos días de las elecciones del 28 de mayo. Un tema que creo que nos va a interesa muchísimo a todos y que vamos a tratar desde diversas perspectivas, la histórica, la educativa, la social también, por supuesto, el periodismo. Vamos a hablar de todo lo que es el catalanismo hoy en nuestras islas. Y lo vamos a hacer con 4 invitados que tenemos aquí en esta sala Albéniz del Auditorium de Palma, un programa que estamos haciendo en vivo, con público. Y comenzamos con Tomeu Maura. Tomeu, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Quedan 7 días para que esta pesadilla catalanista acabe. Bueno, Tomeu, dicho esto, podríamos acabar, pero no vamos a acabar. Vamos. Espero que no. Gracias, Tomeu. También nos acompaña Salvador Iglesias, delegado de Hablamos Español en Baleares. Salvador, muchas gracias. Gracias por invitarme y por permitirme opinar sobre lo que está pasando en Baleares y también el resto de España. La asociación Hablamos Español no solamente está aquí en Baleares, sino en todas las comunidades que son bilingües y que el problema está en todas ellas. También nos acompaña Mateo Cañellas, que es experto en historia balear. Mateo, buenas tardes, Eduardo, muchas gracias por invitarme. Por cierto, ya que lo tenemos aquí, vamos a enseñarlo, 40 años de expolio catalanista de Baleares, tu último libro. Pues sí, este año se cumplen 40 años del Estatuto Catalanista de Baleares, que es el caballo de Troya del catalanismo, que poco a poco nos han ido introduciendo el catalanismo y al final no nos hemos enterado y aquí hemos llegado. Libro, por cierto, esto es un lujo, lo hemos visto ahora. Sí, prologado sí. Por Inocencio Arias. Estos son palabras mayores. Sí, sí. Nuestro diplomático más mediático que tenemos en España, pues hace 2 meses vino a presentar el libro en Palma y la verdad es que fue todo un lujo que viniera. Para la próxima lo enganchamos, ¿de acuerdo? Sí, sí. Encantado de venir, seguro. Gracias, Mateo. Y también nos acompaña Jorge Campos, que es diputado portavoz en el Parlamento de las Islas Baleares de Vox y también es candidato a la presidencia del Gobierno de las Islas Baleares. Jorge, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Vamos a hablar de una palabra que creo que soy el que más la ha repetido de los últimos 20 años en Baleares, pancatalanismo. Entonces, vamos a ver si acabamos con él ya de una vez. Tenemos una serie de temas sobre la mesa, vamos a ir abordándolos poco a poco, pero lo primero que quiero es una pregunta para todos, una breve ronda. Vamos a ver, os voy a preguntar lo siguiente. Si uno lee la prensa, cualquier diario o casi cualquier diario, tanto de papel como digital, o si va a las televisiones o a las radios, en casi todas también, hay una postura unánime sobre la lengua catalana en Baleares. Esa postura unánime es la socialmente aceptada o la socialmente vendida como aceptada. También tenemos en el mundo de la cultura, por ejemplo, una misma postura uniforme. Yo siempre lo digo, por ejemplo, en el mundo de la literatura es como si tuviéramos 2 esferas separadas. La esfera de la cultura catalana, que nos dicen, y la esfera de los escritores, por ejemplo, de Baleares, que escriben en español, pero que no se consideran propios de la tierra. Eso mismo lo tenemos también, como os decía, en las escuelas, en los temarios educativos. Es algo generalizado y es lo que se da por políticamente correcto. La primera pregunta que os voy a hacer a todos por igual, voy a comenzar contigo, Salvador, es ¿qué ha pasado para llegar a esa uniformidad excluyente? El que simplemente discrepa, ya no digo que se oponga, sino simplemente discrepa, con suerte es tachado de disidente y normalmente de fascista, españolista y todos los istas que uno quiera acuñar. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí existe un modelo y un gobierno y unos órganos que están gobernados por una minoría. La minoría es catalanista y ocupa puestos muy importantes dentro de nuestra sociedad. Y durante años se han ocupado de dar un discurso repetitivo y muy fácil y el resto de la gente lo ha ido repitiendo. El lenguaje es peligroso porque si llamamos normalizar a lo que no es normalizar o integrar a lo que no es integrar, pues acaba la gente confundida. O sea, si hablas catalán estás integrado y si no hablas catalán y no dominas el catalán, pues parece casi que eres un delincuente. Y llamar normalizar a
a dominar el catalán. ¿Qué significa? Que si no dominas el catalán no estás normalizado. Aquellas personas que venimos de fuera, que somos la mayoría aquí en las islas, pues a veces nos hacen sentir como extranjeros en nuestro propio país. Y no solamente es que nos hagamos sentir así, sino que se nos dice, márchate a tu país. A mi hija en concreto, en el colegio, que nació en Mallorca, actualmente estudia en Chicago, donde curiosamente Inocencio Aria fue cónsul. Aquí en Baleares, en Marrachí, le llegaron a decir, pues vete a tu país. Y ella nació en Consell, y es mallorquina, y allá donde va presume de ser mallorquina. Sus calificaciones eran un poco bajas y ahora está en el cuadro de honor de uno de los principales institutos de Chicago y de la Universidad Northwestern de Evanston. Pues tenemos una exiliada y la primera española que está en el cuadro de honor, y se tuvo que ir de aquí porque la escuela era opresora, y ellos le llaman inmersión, y cuando alguien se sumerge se puede ahogar. Gracias, Salvador. Tomeu, ¿qué ha pasado? Yo hoy voy a manifestarme culpable por inacción, culpable por inacción, y voy a poner un ejemplo. Creo que hemos sido todos muy cobardes, y nos hemos dejado dominar por una minoría, porque en realidad es una minoría, no es más. En el año 90, yo he oído mucho, yo soy ya muy veterano, y en el año 90 tenía una novia, lo recuerdo, que estudiaba magisterio, y lo llevaba todo aprobado, menos el catalán. Y era una niña muy aplicada, la verdad es que llevaba matrícula de honor en todo, menos el catalán. Y recuerdo que se sentía muy frustrada y me decía una y otra vez que no había forma porque el profesor de catalán le exigía un vocabulario 100% catalán, no admitía ni una sola palabra en mallorquín. Yo me manifiesto hoy, y han pasado 33 años desde entonces, me manifiesto culpable por inacción, porque yo estaba en un medio de comunicación ya en aquel momento, y no hice nada, me pareció una simple anécdota. De anécdota no tenía nada. Ese era el germen que ha larvado a día de hoy en el pancatalanismo que también define Jorge y que ahora mismo domina todas las esferas de la sociedad, y que aquel que no sigue este discurso, como decías tú, de manera muy correcta, está tachado de fascista y españolista. Pero es que aquí no solo está en peligro la lengua española, el peligro real es la lengua mallorquina. Yo soy mallorquín, mis padres son mallorquines, mis abuelos eran mallorquines, toda mi familia es mallorquín. En 2 generaciones el mallorquín ha desaparecido por completo. Y la culpa es nuestra por inacción y por cobardía. Gracias, Tomeu. Por 25 pesetas, Jorge, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que este libro yo os lo recomiendo. Sí. Esto empezó hace 40 años, en el año 83, cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, que introduce en la ley orgánica, en el Estatuto de Autonomía, el catalán como lengua propia de las Islas Baleares. No solo eso ya es aberrante, porque aquí jamás habíamos llamado catalán a la lengua de Baleares. Aquí se llama mallorquín en Mallorca, menorquín en Menorca, ibicenco en Ibiza y formenterense en Formentera. Bueno, pues precisamente por intereses políticos nacionalistas del año 83 y intereses económicos se introdujo esa denominación. Digo intereses políticos e intereses económicos porque hay hemeroteca, y yo además recomiendo a la gente que la busque y lo mire. Los que introdujeron esta terminología del catalán como lengua de Baleares son los mismos que años después tuvieron todo el poder político. Incluso hay un señor, se llama Francisco Conrado de Villalonga, que fue, y además lo dijo tranquilamente en una entrevista, dice que se fue a Menorca a reflexionar y allí decidió, no sé si fue una inspiración divina o qué, allí decidió que la denominación tenía que ser el catalán. Qué casualidad que después lo hicieron delegado durante muchos años de la Caixa en Baleares. Entonces, ahí fue la semilla de lo que después se desarrolló con una legislación amplísima. Después vino la Ley de Normalización Lingüística, después vinieron toda la infinidad de decretos, el mal llamado Decreto de Mínimos en la Educación, y no solo en la educación, sino todos los decretos que han catalanizado la administración pública. Y el origen fue aquel. Todo aplaudido por unos partidos políticos, sobre todo la mayor responsabilidad que fue del Partido Popular, que fue el partido que con amplias mayorías, con mayorías absolutas, legisló en este sentido. Incluso la Ley de Normalización Lingüística, 3 años después del Estatuto de Autonomía, es un copia-pega de la ley nacionalista
que estableció el apartheid lingüístico que sufren en Cataluña y sufrimos aquí, de 1983, que era de Jordi Pujol. Y eso lo hizo el Partido Popular, que ha sido el mismo que después ha aprobado los decretos, las legislaciones y demás. Mientras la gente, como decía Tomeu, pues bueno, muchos no les daban importancia. Decían, bueno, que le digan catalán, yo le seguiré llamando mallorquín. O, eso no va a pasar nada, seguiremos hablando mallorquín. No. Ese fue el inicio de la política nacionalista, que como siempre no mira a 2 días, sino que mira a medio y largo plazo. Y ahí impusieron las bases de lo que después ha desarrollado un sistema como el actual, donde hoy se prohíbe escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado y, por otra parte, se sustituye el balear, como lo llamaba Alcover, por el catalán. Y se sustituye, y lo ha dicho muy bien Tomeu Maura, el auténtico peligro para la supervivencia del mallorquín, del menorquín, del ibicenco, es el catalán estándar ortopédico que imponen en la escuela durante ya hace muchísimos años. Y además no se quedan solo en el tema lingüístico, porque, como se pueden imaginar, a los catalanistas les da igual una lengua u otra. Ellos lo utilizan, en este caso el catalán, como arma política de adoctrinamiento para pasar de la idea cultural a la idea política. Es decir, aquí hablamos catalán porque en el año 1229 Jaime I trajo el catalán aquí con sus tropas, un señor que ni era catalán ni hablaba catalán, pero trajo el catalán aquí con sus tropas, entonces todos hablamos catalán. Lo mismo hicieron en Valencia y entonces... Sí, no se rían. Y entonces, de que todos hablábamos catalán, porque ya se sabe que aquí antes de que llegara Jaime I estaba todo el mundo mudo, nadie hablaba, entonces vino Jaime I, nos enseñó a todos a hablar una lengua que él tampoco hablaba, pero da igual, nos enseñó a hablar y de ahí, claro, todos hablamos catalán, todos formamos parte de esa entelequia de los países catalanes y ahora tenemos que separarnos del resto de España. Pero precisamente, y termino con esta breve introducción, precisamente los que dicen que defienden lo nuestro, no defienden lo nuestro, defienden lo de otros. Es ese nacionalismo esquizofrénico, que son de aquí, pero defienden un nacionalismo de otro sitio, que es el catalanista, que además no acaba en el catalanismo, sino que va más allá, que es el separatismo. Y esa es la desgracia que hemos tenido aquí durante los 40 años, pero como todo, es reversible. Gracias, Jorge. Misma pregunta, Mateo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, yo voy a añadir, ya que lo han explicado muy bien mis contertulios, añadiría que he sido una verdadera tomadora de pelo en el sentido de que cuando se hizo el estatuto y la ley de normalización lingüística, dijeron que la lengua de aquí era la catalana. Dices, vale. Sí, como que lo han dicho ellos, pues será cierto. Entonces, dices, vale, es la catalana, y poco a poco en los colegios seguían usando las palabras del léxico balear, los verbos baleares, las formas morfológicas de baleares, y entonces pues parecía que solamente era el nombre, que seguíamos con nuestras palabras, nuestras expresiones, pero poco a poco los libros han ido trayéndolos todos de fuera, ya con sus expresiones propias de donde los fabrican, que es en Cataluña. No son libros hechos aquí. Entonces, poco a poco nos han ido metiendo el catalán de esta manera, el estándar, en el día a día, en la tele, en la radio, en la prensa, en la publicidad, en todos lados. Al principio, inclusive la Caixa, que estaba el señor Conrado allí de Villalonga de director general por servicios prestados, inclusive los anuncios los hacían respetando el vocabulario de Baleares. Pero bueno, esto ya ha cambiado hace tiempo. Ahora los letreros que ponen son directamente los mismos que publican en cualquier sitio de Cataluña o inclusive de Valencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto nos lo han metido poco a poco. No nos hemos dado cuenta y en 40 años nos ha pasado esto. Y no solamente en la lengua. Si solo fuese la lengua, pues no pasaría nada. Pero la lengua... ¿Cómo que no pasaría nada? Si solo fuese la lengua, no pasaría nada o pasaría poco. Pero no solo es eso. Es la historia, que también la tergiversan y la falsifican para acomodar una lengua a un país, que son los países catalanes. Entonces, lo que ha pasado es que los partidos que montaron las leyes, que fue básicamente el Partido Popular, pecó de cándido. Si pensaban que sería una cosa y al final les han comido el brazo. Y entonces hemos llegado aquí con unas políticas culturales y lingüísticas que primero era poner el catalán el nombre, luego el catalán estándar, y cuando ya tienes todo esto montado, el siguiente paso es quitar el español del medio.
Con lo cual ya llegas a 40 años de Espolio Catalanista, que es el libro que he escrito, y que explico claramente lo que ha pasado en 40 años, que ha sido poco a poco. Antes de entrar en el tema de la educación, que va a ser uno de los temas potentes de esta velada y que va a ocupar buena parte del tiempo, me gustaría que habláramos un poco de el uso de un idioma como herramienta de ingeniería social, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo se utiliza la lengua catalana para crear o intentar crear una sociedad? Siempre pensamos que cuando hablamos es nuestro cerebro el que manda y salen las palabras por nuestra boca, pero sabemos también que el uso de las palabras acaba determinando la forma de pensar. Esto no es algo nuevo, no lo digo yo, lo dicen personas mucho más inteligentes y versadas que yo, evidentemente. Entonces hemos adoptado una terminología que nos lleva, por ejemplo, a hablar de países catalanes. No se está hablando de países de habla catalana, no, se habla de países catalanes, ¿no? Dando otorgando a todos esos territorios, por el hecho de tener una lengua común, según dicen ellos, una entidad de país. A mí esto me recuerda mucho, y siempre lo he dicho, no sé cómo lo veis, a la Große Deutschland, a la Gran Alemania, en la que se consideraba que todo el mundo era alemán si en aquel territorio se hablaba o se había hablado en el pasado el alemán. Y todo eso era la Gran Alemania. Es, digamos, un nacionalismo expansivo, por decirlo de una manera. ¿Cómo determina esta conjunción de educación? Que yo soy de los que estudió todavía lengua balear en el colegio. ¿Cómo determina esta expansión el uso de la terminología, el uso de las palabras que van calando y que nos van haciendo pensar que eso es lo único correcto? Tanto en los planes educativos, como en la redacción de leyes, como en las comparecencias de los políticos, hasta de los sindicatos, de los supuestos agentes sociales, de asociaciones, ONGs. Todo el mundo utiliza la misma terminología. ¿A qué se debe eso? ¿Es realmente un ejercicio de ingeniería social o es que nos han engañado y nos lo hemos comido? Yo creo que es básico usar siempre la misma nomenclatura. Por ejemplo, los libros de texto, Baleares ya no existe, son les Illes. Valencia es el País Valencià. Y entonces siempre hablan de lo mismo. La conquista catalana de Mallorca, repoblación catalana de Mallorca, y como no, aquí nadie hablaba, pues lo que ha dicho Jorge, nos trajeron la lengua catalana. Entonces siempre es la misma canción. Decirle mallorquino a lo que hablamos aquí no puede ser, porque ya entras en la diferencia. Siempre ha de ser lo mismo, el catalán. Y bueno, y te acusan de querer romper la unidad de la lengua. Claro, por decir mallorquín. Pero es que esto funciona así, o sea, es un totalitarismo que pasa un rodillo. Entonces todo ha de ser en catalán. De hecho, el .cat también lo han impuesto para acabar de redondear el círculo. O sea, como formamos parte de la cultura catalana, pues tenemos también el .cat. Entonces, tenemos el .cat, la lengua catalana, y por tanto somos de los países catalanes. Sobre todo, el tema es no salirse nunca del camino marcado. No puede decirle que hablar mallorquín. Y en cuanto a de historia, por ejemplo, hablar de los reyes de Mallorca es un tema que el catalanismo procura machacarlo siempre, porque significa diferenciación. Y la diferenciación no les gusta, siempre quieren uniformidad. Hace unos años, en Sineu, querían poner una estatua de Jaime II. Yo estaba. Y bueno, qué pecado. Una estatua de un rey de Mallorca en Sineu, en el centro de la isla, donde tenía su palacio. Pues no, eso fue como un atentado contra el catalanismo. ¿Pero por qué? Porque Jaime II era un rey mallorquín que era distinto, o sea, de la dinastía de aragonesa, pero que era independiente de Aragón. Y entonces Jaime II pues no encaja, igual que Jaime III tampoco encaja. Jaime III, en la carretera de Llucmayor hay una cruz que rememora la batalla de Llucmayor, donde murió defendiendo su reino. Entonces, los que vamos allí cada año a rememorar la muerte de Jaime III, somos considerados básicamente fachas. ¿Por qué? Porque vamos contra la uniformidad catalanista. De hecho, lo que disfrutan los catalanistas es de poner ahí, en la cruz, lazos amarillos.
Y esto es lo que les gusta, pues. Y la cruz está ahí, porque sí, ahí, pero no la han tirado al suelo aún, pero todo llegará. Y esta cruz la hizo en su día el arquitecto Gabriel Alomar, porque este señor pues conocía muy bien la historia de los reyes de Mallorca. Y gracias a él tenemos la avenida de Jaime III. Y las calles que la atraviesan son de los seguidores de Jaime III que murieron cuando Pedro IV de Aragón conquistó Mallorca. Entonces, eso lo tenemos ahí. Y no nos lo van a quitar, pero está allí. Y es una cosa ya que sale de la uniformidad catalanista. Hoy en día no dejarían poner una calle con nombre de Jaime III, porque en su día tampoco querían poner la estatua, que al final la tuvieron que quitar y la dejaron en un rincón. O sea, el tema es la uniformidad y siempre lo mismo. Yo no creo que sea uniformidad, yo creo que es complejo de inferioridad. También. Porque nosotros hemos sido reino y ellos han sido condado. Creo que Ya. es complejo de inferioridad. Complejo, pero que se manifiesta con uniformidad, que no le queda otra. Yo creo que desde Cataluña estarían encantados de haber tenido un rey propio para ellos. Ellos no que lo han tenido, lo han compartido con Aragón, Valencia. E inclusive cuando se sublevan contra sus reyes, que era una cosa que pasaba cada X tiempo... De hecho, se han inventado el reino catalano-aragonés, que esto es otra ley, que no existe el reino catalano-aragonés. En su día, cuando se sublevan contra el rey, en el siglo XV se sublevan contra Juan de Aragón, lo echaron, y como no tenían ningún soberano, eligieron a Enrique de Castilla, luego al rey de Francia, y el título que le dieron fue conde de Barcelona, porque no podían darle rey de Cataluña porque no existía. O sea... al final no les gusta el rey, pero lo ponen otro y al final el título que dan es el de conde, no les queda otra. Entonces, si tuviesen un reino como nosotros que tenemos, seguro que lo ensalzaría mucho más que lo que hacemos nosotros hoy en día. Hay un tema interesante, perdón. Es que el Mateo yo creo que ha dicho una palabra que lo define todo. Ha dicho, los que vamos a rememorar, pues nuestros personajes históricos, nuestros reyes antiguos, y dejamos allí coronas de flores y tal, somos considerados fachas. Claro, porque es que es la palabra que sirve para todo. Es decir, cuando vives en un régimen con claros tics autoritarios, incluso totalitarios, como es el que sufrimos aquí, todo aquel que vaya fuera del pensamiento único es un facha. También es verdad que si el que te llama facha es un separatista, pues oye, pues gracias, ¿no? Al final eso va a ser un honor que te llamen facha. Pero hay que ver el trasfondo político que subsiste a la imposición del catalán, a este pancatalanismo, que es la uniformidad, el totalitarismo, el autoritarismo de, como te estoy imponiendo algo que es la verdad absoluta, tú, aunque tengas otra visión o incluso tengas los datos históricos que desmontan toda esta barbaridad, eres un facha y un fascista y tienes que estar criminalizado. Y no te vamos a dejar hablar ni vamos a decir nada de esto. Yo, además, quiero aprovechar a dar las gracias a Canal 4 Televisión porque es la primera vez que se hace un programa de televisión sobre este tema, porque ninguna televisión hasta ahora se ha atrevido jamás a hablar claramente de esto o que nosotros podamos estar aquí. Esto ya me pasó, tengo que recordarlo, que en 40 años de Estatuto de Autonomía y en tantas legislaturas que llevamos, yo he sido, y tengo el honor, de haber sido el único diputado que ha defendido en sede parlamentaria que el mallorquín, menorquín y vicenco no es catalán. Y ahí ha quedado en el diario de sesiones. Pero hasta ahora nadie lo había dicho. Y eso... Y eso, aquí recibo aplausos, pero la que se lió en el Parlamento cuando lo dije fue algo espectacular. Que claro, como todo el mundo sabe, ir a un Parlamento de Baleares y decir que lo que se habla en Baleares es mallorquín y que toda la bancada, toda, menos los nuestros, se pusiera como si hubiera, no sé, como si fuera la niña del exorcista y ahí... vamos, fue algo impresionante. O sea, hemos llegado a un momento donde decir lo obvio, porque es obvio, o sea, decir, yo estoy en Mallorca y hablo mallorquín y también hablo español, esto es un fascista peligroso. En cambio, te imponen el catalán sí o sí, que no lo puedes exigir en la educación, esto es la moderación, el centrismo y el consenso. Entonces, claro, cuando partimos de la base que si no estás de acuerdo con su pensamiento vas a estar tachado, criminalizado, apartado y no puedes opinar, pues oye, tenemos un grave problema. Salvador, entre lo que ha dicho Jorge, Sí. lo que ha explicado Mateo y que Tomeu ha dicho que no existe la corona catalana aragonesa, te toca salvar los trastos porque llevamos 20 minutos de programa y ya ha habido 6 desmayos en la UID. Yo soy del reino de Granada, el último reino conquistado. Los demás fueron anexionados. Así que si alguien tiene que pedir la independencia, soy yo.
Sí, Por cierto, una pregunta, que te la hago a ti, pero también la lanzo. Se me acaba de ocurrir ahora. Cuando a los chavales en las escuelas les dicen, vosotros sois catalanes de Mallorca, mi pregunta es, ¿entonces un argentino es un español de América? Sí, un italiano. Sí, pero el lenguaje es sutil. Yo parto de una anécdota. En pandemia a mi hija le pasaron un examen de matemáticas y una pregunta en matemática y lo primero que decía la profesora es disculpad que esté en español, en castellano, pero ellos no dicen en español, disculpad que esté en castellano antes de hacer la prueba de matemáticas, traducirla al catalán. Esto es un adoctrinamiento sutil y yo pensé que es más la profesora. Yo soy psicólogo. Y no, hablé con mi hija y la profesora era una mujer que la apreciaba, mi hija apreciaba a la profesora, conozco a muchos profesores, son personas inteligentes y tal. Y después de reflexionar, que invito al profesorado a reflexionar, creo que los profesores no adoctrinan a los niños, que los que están adoctrinados son los profesores. Y claro, no importa que exista o no exista la corona catalano-aragonesa, si tú a un profesor le dices que existe, a un futuro profesor, un estudiante de magisterio, le dice que existe la corona catalano-aragonesa y se lo dice un profesor de eminencia en la universidad, pues ningún alumno vaya a mirar la biblioteca de Alejandría, que ya no está, a comprobar las fuentes, pues se la acaban creyendo y llegan a los colegios y repiten, porque son los que están adoctrinados. Y aprovecho desde aquí, estuve en la feria, en un evento literario y vino y poesía en Binissalem el viernes pasado. Y la poetisa, en catalán, decía, si queremos cambiar el futuro, tenemos que reinterpretar la historia. En otras palabras, tenemos que modificar la historia para acomodarla a nuestro interés. Y yo no creo que los profesores sean malos profesores ni malas personas. Creo que, como he dicho, ya vienen desde la universidad con la idea de la escuela en catalán y de calidad. O sea, si es en español no es de calidad, es catalán y calidad. Y la psicología, incluso el derecho, tiene muchos casos. Vemos casos de gente que en la Segunda Guerra Mundial torturaba a judíos y estaban convencidos de que hacían lo correcto. Incluso hay algún experimento donde dividían a alumnos en presos y en carceleros y se acaban convirtiendo realmente en sádicos. Y lo que quiero decir con esto es que quiero invitar a los profesionales de las islas que están con el discurso continuo de catalán, nuestra lengua, que se paren un momento a pensar si pueden estar equivocados. Porque yo me paro a veces también a ver si estoy equivocado. Bueno, y hasta ahora creo que estoy aquí en este grupo, a lo mejor mañana no, pero a día de hoy. Pero hay que hacer un pensamiento de todos los profesionales de las islas, a ver si este es el camino correcto y si merece la pena que un chaval repita curso porque no domina el catalán. Y además lo justifican. No pasa nada si repite un curso. Pues sí, sí pasa. Porque los niños no solamente es escuela, tienen un grupo de iguales, tienen unos amigos, se frustran, se les cambia el autoconcepto, pierden la autoestima y hay que tenerlo en cuenta. Y yo qué sé, y pasar un cuestionario de inteligencia en catalán a un hijo de un granadino, pues el nivel va a dar más bajo, claro, obviamente. O como a mi hija, que sabía inglés perfectamente y le pedían que tradujera del inglés al catalán. Pues si es castellano parlante y habla inglés, ¿cómo habla el catalán? Yo le pasaría a la profesora que tradujera del inglés al húngaro a ver qué tal le va. Pues son cosas que son absurdas y que debe todo el mundo plantearse cómo hemos llegado hasta aquí, y no solamente nosotros, porque seguramente todos los que estamos aquí tenemos la misma opinión y faltan los demás, que aprovecho para decir que yo tengo el mismo discurso que MES y que los catalanistas, pero con una pequeña diferencia. Cambiaría catalán por español y le introduciría un poco de la palabra libertad. Y es el mismo discurso, que es los niños aprenden mejor en su lengua materna. Antes de entrar... Lo lleva diciendo la UNESCO desde los años 50. Sí. Pero no lo pone en catalán. No. Ahora hablaremos de eso. Antes de entrar en el No lo han bloque... leído. Antes de entrar en el bloque de educación, un último apunte de historia, al hilo de lo que nos contabas, Salvador, de reescribir o reinterpretar la historia. Antes, cuando uno iba a la universidad a estudiar historia, ahora no lo sé cómo será. Antes te enseñaban dos cosas. Lo primero,
Uno, el riesgo del presentismo, o sea, el juzgar los hechos del pasado con la perspectiva de hoy, que eso no se puede hacer. Y dos, el hecho de que la historia se puede segmentar para estudiarla, pero que en realidad es una línea continua. Esos segmentos son para facilitar el estudio, pero no se puede trocear la historia y cortarla, porque cualquier suceso histórico tiene unos antecedentes y unas consecuencias. Eso yo creo que lo entiende todo el mundo. Pero hemos segmentado la historia en base a fechas que nos interesan. 1229, Rey Jaume llega. Esta nos encanta. 1714, el decreto de nueva planta. Esta también nos encanta. 1931, el advenimiento de la República. Y parece que la historia son esos segmentos aislados, interesados también, pero que en realidad se está perdiendo la perspectiva histórica. Esa es una forma de, entre comillas, borrar, o como se dice ahora también, resetear la memoria de los chavales, el conocimiento, el decirles que no hace falta que aprendan nada, que conozcan esos segmentos que son hitos y el resto no vale. Pero al final eso es una manipulación de la historia con un propósito para moldearla y para que los niños que crezcan en el futuro crezcan con un conocimiento muy sesgado de la historia, de forma que reproduzcan los acontecimientos históricos que a ellos les interesen. Si seguimos así, en 20 años no habrá existido Stalin, no habrá existido Mao Zedong, el comunismo no habrá provocado más de 100 millones de muertos y Cataluña habrá tenido un reino, e incluso Isabel la Católica acabará siendo catalana también, porque estamos manipulando los libros de historia con una facilidad y con un libre albedrío que a mí de verdad me tiene pasmado. Creo que la historia es interpretativa, la historia la escriben los vencedores, eso también es cierto, pero los hechos históricos son hechos históricos, no se pueden cambiar. Mateo, ¿qué hacemos con esos segmentos? Bueno, yo diría que en el caso de Baleares hay que estar tranquilos porque nuestra historia empieza en 1229, con lo cual nuestros hijos solo han de estudiar a partir del siglo XIII. Los demás no se han de preocupar porque prácticamente no existe nada. Ahora, hablando en serio, sinceramente, esto es lo que explican en el colegio. El 31 de enero de diciembre de 1229, Jaime I entró en Medina Mallorca y conquistó la isla, trajo la lengua catalana y los que vivían aquí eran musulmanes, los mató a todos. Esto es prácticamente lo que explican en los colegios. Pero la verdad es que no fue así. La verdad es que la conquista de Mallorca fue como las conquistas que había habido en los siglos anteriores. Prácticamente, cuando el que conquistaba Mallorca, lo que hacía era conquistar la capital. El resto de la isla, estaban sus habitantes, pues que seguían ahí viviendo. Llegaron los romanos, llegaron los vándalos, llegaron los bizantinos y luego llegaron los musulmanes. ¿Qué pasó? Y luego Jaime I, los aragoneses. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó Jaime I, lo que ocurrió fue conquistar la capital. En otras conquistas, conquistan la capital y dejan al resto de mallorquines viviendo allí. Pero en el caso de la conquista de Mallorca de Jaime I, inclusive los musulmanes que vivían en la par forana ayudaron a Jaime I contra los almohades que habían llegado hacía 20 años y estaban machacando a los de la parte forana. Entonces lo que pasó fue que Benavet y los suyos ayudaron a Jaime I a deshacerse de los musulmanes que les hacían la vida imposible desde la capital. Entonces, lo que pasó no fue una superposición de población, porque eso significa eliminar a los que había y traer gente de fuera para repoblar la isla. Y esto no fue así. Benavet y los suyos ayudaron a Jaime I a la conquista y luego la mayoría se convirtió otra vez al cristianismo de sus antepasados, que eran cristianos. Lo que pasa es que con los años pues, te adaptas y te islamizas. Pero estos volvieron otra vez a la religión cristiana, que esto inclusive lo cuenta las crónicas musulmanas, una crónica musulmana que lo cuenta, y también en las crónicas cristianas lo cuentan, todo esto, de la ayuda de los musulmanes a Jaime I. Entonces, ¿qué pasa? Decir que se repobló Mallorca de catalanes es una tontería muy grande, porque no se repobló, porque la gente permaneció, los mallorquines permanecieron, y llegó gente de fuera, llegaron de Cataluña, de Aragón, de Provenza y de Montpellier. Y los judíos que quedaban en Palma. Y también los judíos, por supuesto,
que estos siempre se permanecen, Sí. llegue quien llegue. Y el ejemplo más palmario de que no hubo una repoblación catalana de Mallorca es la casa que nos queda, la casa de campo mallorquina, la casa romana, que es una casa típica romana, y que se diferencia mucho de la casa gótica que está en Cataluña, porque las vigas de la casa mallorquina son paralelas a la fachada, en cambio las catalanas son perpendiculares. Casas góticas hay en Mallorca, pero la mayoría que sigue permaneciendo es la casa mallorquina de toda la vida, la casa romana, lo cual esto da a entender a cualquiera que no hubo una repoblación de catalanes, porque las casas que habrían hecho ellos serían las que hacían en su casa, no las que hacían aquí. Entonces, y lo mismo pasa con la lengua. La lengua que trajeron desde la península era la lengua de Oc, no se llamaba catalán, aún tenía que pasar 100 años para que llamase catalán, que se fundió con el mozárabe que hablaban aquí los mallorquines. Y de hecho, pues, seguimos diciendo muchas palabras distintas al continente, que inclusive Ramon Llull las aprendió porque era mallorquín, y que los catalanistas, a la hora de examinar sus obras, hablan de mallorquinismos de Ramon Llull. Y yo me pregunto, ¿cómo un señor que forjó la lengua catalana de la nada empleaba mallorquinismos? Es una cosa que no se entiende, pero ellos lo dejan allí y no lo explican. Pero la explicación es que Ramon Llull aprendió la lengua mallorquina unida a la lengua que trajeron desde el continente, y que, bueno, era similar a la catalana, pero que tampoco existía, pero era similar. Pero bueno, ellos ya se montan la película de Ramon Llull como el forjador de la lengua catalana, cuando realmente no fue así, porque él, bueno, tenía los mallorquinismos en la lengua. Era imposible que fuese el fundador de la lengua catalana. Jorge. Sí, no, es que precisamente Ramon Llull, pobre hombre, que lo han hecho padre de las letras catalanas, y él jamás dijo ni que fuera catalán ni que escribiera en catalán. Siempre decía que escribían romans planes. Solo quería hacer una anécdota que además está en alguno de los libros de Mateo, porque yo me los he leído. Hay una anécdota muy buena que además se puede consultar en la Crónica Real, que aún creo que no ha eliminado el libro y está aquí en el archivo del Reino de Mallorca, que es que cuando Jaime I y sus barcos llegan a la zona de lo que hoy es San Telmo, que entonces se llamaba La Palomera, y se quedan delante del islote, que está allí justo delante ahora de San Telmo, les contacta un nativo de la isla, que se llamaba Alí de la Palomera. Y entonces el rey cuenta que aquel nativo le dice que no desembarque por allí, sino que desembarque por Santa Ponsa. Y el rey dice, y le entiendo, porque habla una lengua parecida a la mía, que era el romance, como bien decía Mateo, aquí había una población romana importante, cristiana y tal. Y decía, y le entiendo porque habla una lengua parecida a la mía. Y aún no había desembarcado. Y ya había gente aquí que hablaba pues esas lenguas que derivan todas del latín, como en todo el Mediterráneo, y que evidentemente pues llevaba su recorrido y su evolución, como ha ido evolucionando posteriormente. Este dato que es fundamental, porque te demuestra que había unos señores aquí ya viviendo, que después efectivamente no los mataron a todos, sino que siguieron viviendo, ya hablaban esa lengua parecida. Es decir, es mentira. Y yo lo voy a repetir siempre, y lo llevo repitiendo hace 20 años, que aquí nos trajeran el catalán. Aquí ya se hablaba ese romance, y ya con influencia de otras lenguas, como bien ha dicho Mateo, y ahora es cuando realmente en estos momentos, por culpa de todos los políticos que nos han gobernado desde hace 40 años hasta aquí, con por supuesto una industria millonaria y un riego de subvenciones, que si no esto tampoco hubiera tenido éxito, es ahora cuando realmente el mallorquín y el levicenco están en grave riesgo por sustitución de una lengua que no es de aquí, que además han creado en un laboratorio, porque lo de Pompeu Fabra sí que fue una obra de ficción fabulosa. Él creó esa lengua y en aquel entonces, a principios del siglo XX, el catalán se escribía de maneras distintas según la zona, cuando precisamente aquí ya teníamos gramáticas y diccionarios muy anteriores, pero bueno, pues lo que ha pasado al final es que esa lengua de laboratorio, que es el catalán, que ahora este estándar ortopédico, es el que está sustituyendo al mallorquín. Pero es que es increíble, con la rica historia que tenemos en Mallorca, en Baleares, con esa riqueza lingüística, con esas obras, con esos literatos, con esos intelectuales, que tengamos que ir a ver los libros de nuestros hijos y todo es catalán, y aquí pues les debemos todos a unos señores que jamás han impulsado, ni siquiera han podido imponer esa lengua, porque ni siquiera existía cuando ellos decían que existía. El Alí este de la Palomera tiene una entrevista,
Sí, tenía una buena entrevista, sí, sí. A Canal 4 seguro que se le haría, a otros canales. IB3 creo que no le va a tanta entrevista. Vamos a la educación y vamos a ir con el primer tema de educación que ya apuntaba Salvador. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26.3, lo leo textualmente. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Eso incluye la lengua, Salvador? Imagino que sí. Bueno, enlazo con la historia. Voy a hacer una primicia. En los libros de historia de dentro de un siglo habrá otra invasión. Se produjo la segunda mitad del siglo XX de peninsulares del sur y castellano parlantes. Eso es una primicia. Dando como resultado que la mitad de la población actual de Baleares ha nacido fuera. Y su lengua es el español o el castellano. No voy a entrar en polémica. Yo sí. Bueno, privar a un residente en Baleares de su lengua. Todos los baleares tienen dos lenguas. Bueno, todos los baleares tienen una lengua común, que es el español, y algunos tienen la suerte de tener también el catalán. Preguntarle a alguien a quién quieres más, si a papá o a mamá, es perverso. Y pasa igual con la lengua. Pero a lo que voy. La mayoría, porque son más de la mitad de los residentes en Baleares, hemos nacido fuera. Tenemos como lengua la lengua común del Estado y la lengua que también es mallorquina, que es el español, no lo olvidemos. Y se nos priva a nuestros hijos de ser educados en esa lengua. Y aprovecho el Canal 4, y que lo ve mucha gente, a todos los peninsulares como yo, que tienen hijos, que no se dejen ningunear ni que le falten el respeto. Manejamos el español, nuestros hijos también tienen el derecho a expresarse y a educarse en español. No es cierto que los niños sean esponjas. Los niños son niños y tragan. Porque si fueran adultos, a lo mejor se levantaban y dejaban la clase vacía. Invito a los padres a seguir el ejemplo de sus hijos, que es el caso de La Salle. Y, como me estaba diciendo Eduardo, el problema de la UNESCO y de los organismos internacionales es que el derecho no es obligatorio. El derecho que nos rige a nosotros es el Estatuto y la Ley de Normalización Lingüística, que es una aberración. La asociación Hablamos Español es apolítica y defiende el uso del español en toda España y en las comunidades bilingües, y en Baleares también. Y, entre otras cosas, quiere que la educación sea libre a la hora de escoger niños que se puedan educar en catalán y niños que se puedan educar en español, como pasa en todas las regiones bilingües del mundo. Y además, pasando de la educación, que la administración pública también maneje las dos lenguas, porque tanto el español como el mallorquín son lenguas de los mallorquines. Los mallorquines no hablan mallorquín, tienen la suerte de tener dos lenguas y tienen que defender sus dos lenguas, a su papá y a su mamá. ¿Es viable hacer un sistema educativo? ¿Es viable hacer un sistema educativo en el que se pueda escolarizar en las dos lenguas? Lo que es inviable es condenar a un niño a que desde los 3 hasta los 18 años se le imparta la educación en catalán y luego cuando salga al mundo real sea incapaz de, en este mundo global en el que nos encontramos ahora, sea capaz de competir por un puesto profesional mínimamente digno porque no tiene conocimiento de la lengua de su propio país, porque ha sido educado en catalán. Eso es una vergüenza, es orwelliano esto. Sí que se puede, por supuesto que se puede establecer un sistema educativo en comunidades como esta donde hay dos lenguas oficiales. Vamos, es lo que se hace en todo el mundo. No somos una rara avis, España. Hay otros países donde también tienen regiones que tienen varias lenguas. Algunas, en algunos sitios se les ha dado rango de oficialidad. ¿Y allí qué se hace? Pues tan sencillo como respetar, como has dicho, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es, les preguntan a las familias en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos entre las dos lenguas oficiales. Y las familias escogen. Y el que quiere escoger una lengua, pues tiene la educación en ese idioma, y el que quiere la otra, pues en el otro idioma, siempre garantizando el conocimiento de la otra lengua en contacto. Esto es un sistema de libre elección de lengua y es un sistema que se aplica en todas partes. Es tan sencillo como repartir a los alumnos
por la lengua que han escogido. Oiga, cuando después los alumnos se especializan en materias o como los divides en clases por número o por apellidos, o sea, no, pues lo mismo, por lenguas. Oiga, aquí hay unas señores que quieren tener la enseñanza en su lengua materna porque es la española. Esto se hace en todas partes. Lo extraño, que no se hace en ninguna parte del mundo, como ya ha dicho Tomeu, es imponer la escolarización, en el caso de aquí, exclusivamente en catalán. Es decir, la inmersión obligatoria en un idioma, aparte que es ilegal en España, y ahí hay 5 sentencias del Tribunal Supremo y 3 del Constitucional que lo dicen claramente. Sí, pero te van a decir que son referidas a Cataluña. Que es... Claro, pero es que los altos tribunales, su jurisprudencia se aplica en toda España, no solo en Cataluña. Y con cualquier hecho que sea exactamente el mismo, como lo que pasa en Cataluña es exactamente lo mismo que pasa en Baleares, eso es ilegal. No se puede impedir que se pueda escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado. Es que eso vas a Francia o vas a Italia y dices, es que aquí no se puede escolarizar en Italia o en Francia y te tachan de loco. Y esto está pasando en España. ¿Por qué? Porque tenemos una extraña costumbre en este país que hay algunas sentencias o leyes que no se cumplen. Y esto es lo que pasa con estas sentencias. Entonces, ¿se puede establecer ese sistema? Por bueno, supuesto, discúlpame, somos el único país del mundo en el que te entran en tu casa y el señor que está en tu casa está 18 meses ahí hasta que le saquen. Bueno, también. Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. Es. Con lo cual... Efectivamente. Pues tenemos ocupas de vivienda y también tenemos ocupas lingüísticos, que son estos catalanistas que nos hacen de ocupas por encima de nuestros derechos imponiéndonos el catalán. Pero, derogando la legislación actual, que nos impone exclusivamente una lengua, sí que se puede establecer el sistema. Y además quiero también hacer especial referencia a algo que también se suele decir mucho por ahí. Es que hay que dividir en porcentajes las asignaturas según lenguas. Entonces te dice, no, pues al 50%, o otro más incluso, 33%, porque entonces añaden el inglés. Yo también quiero hacer una especial referencia, porque eso queda muy bonito, porque yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo, o incluso que están aquí en el auditorio, de decir, bueno, pues fenomenal, así aprenden inglés y catalán y español y tal. Bueno, no, para empezar, ahí la libertad de los padres ha desaparecido. Ya es el claustro de turno que te dirá qué materias se van a impartir en cada idioma. Oye, casualmente el español siempre queda para la gimnasia, el patio y algo más. Pero ya no solo es eso, sino, aparte de que ya laminas la libertad de los padres a poder elegir, porque yo no entiendo, ¿por qué mi hijo no puede hacer ciencias sociales o ciencias naturales en español? ¿Por qué no pueden? Que además son muy cucos, porque todas las materias que te relacionan con el entorno y utilizan más vocabulario, esas son en catalán, o incluso algunas en inglés. Y como nos hemos obsesionado también con el tema del trilingüismo, que no es trilingüismo, es timolingüismo, pues al final te rebajan las materias, ciencias naturales, yo ahora que mi hijo está en tercero de la ESO, está estudiando historia de España en inglés, y es lamentable, porque como tienen que bajar tanto el nivel para que lo entiendan, pues ya no aprenden el conocimiento, es decir, no adquieren el conocimiento. Yo estoy convencido que la mayoría de los padres que nos están viendo, lo que queremos cuando escolarizamos a un niño es que adquiera conocimientos. Yo sí quiero que también tenga conocimientos lingüísticos y en el colegio no se los pueden dar, ya me ocuparé de llevarlo a una academia de idiomas. Pero aquí parece que queremos colegios que sean academias de idiomas y queremos que aprendan idiomas más que adquirir conocimientos. Y como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos y cualquier organismo internacional pedagógico, como se adquieren mejor los conocimientos es en la lengua materna. ¿Que después quieres aprender otro idioma? Fantástico. Siempre de forma voluntaria. Porque las inmersiones lingüísticas solo tienen éxito cuando son voluntarias en un entorno que te acompañe. Esta inmersión obligatoria por narices, como se hace aquí, en un entorno además que, como bien decía Salvador, es hispanohablante también, es una auténtica aberración. Entonces, lo de los porcentajes, ojo, que eso queda muy bonito, pero en la práctica es inviable. Estamos perjudicando la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos y, sobre todo, la libertad de los padres desaparece también. Lo dejas en manos del claustro de profesores. Ahora, si me lo permitís, voy a hacer de abogado del diablo. Como os decía, voy a hacer de abogado del diablo. Porque... ¿Sabéis? Disculpa, ¿sabéis lo que le dijo la profesora de matemáticas? La profesora de catalán a mi hija. Mi hija está ha empezado secundaria. Le dijo que las matemáticas y el catalán tienen la misma importancia. Bueno, yo al día siguiente a las 9 de la mañana estaba en la puerta de la clase a pedirle que me explicara cómo es que mi hija se había equivocado, que lo había entendido mal. Eso le digo. Lo dijo ante todo el mundo. Matemáticas y catalán tienen la misma importancia. Así vamos. Bueno, yo te podría contar el caso, y esto no es leyenda urbana, no voy a decir el centro, de un profesor de secundaria que decidió no explicar trigonometría a los alumnos. La trigonometría, pues bueno, nos puede parecer algo muy árido,
pero sin trigonometría no hay triangulación, no hay GPS, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, que cosas de estas pasan. Pero lo que os decía, os voy a hacer de abogado del diablo. Nos dicen, los planes de estudio de cada escuela corresponden su elaboración al claustro, Sí, o sea, sí. al equipo de profesores, con la colaboración de las AMPAs, AMPAs sin H, o sea, asociaciones de padres y madres de alumnos. Bueno, algunas son con H. Entonces, los que están a favor de la inmersión te dicen, es que nadie pide estudiar en español, hay un acuerdo, hay un consenso. Estos son 4, esto me encanta, son casos aislados. Como la ocupación, ¿no? Exacto. ¿Ese acuerdo es real? Es comprensible. Es comprensible porque, de entrada, el objeto que se trata es nuestros hijos. Y todo el mundo quiere lo mejor para nuestros hijos. Y casi todo el mundo es consciente de lo que pasa en los colegios. Incluso los propios profesores saben lo que está pasando. Y nadie quiere jugar con sus hijos. Además, mucha gente que viene de la península no está muy formada y se dejan convencer muy fácilmente por los profesores de no se preocupe, el catalán se adquiere fácilmente, no va a tener ninguna dificultad, tenemos el PALIC, tranquila, es un éxito, se va a integrar mejor. Y entonces nadie se queja, tienen miedo, a mí me lo dicen la Asociación de Hablamos Español, tenemos miedo porque nuestro hijo va a la escuela y tienen miedo, entre comillas, a represalias. Yo en el caso de mi hija siempre estuve muy atento, muy pendiente. Y yo tengo la suerte de poderla mandar a Estados Unidos y de tener el teléfono de la cónsul también. Quiero o no quieras, tengo más consuelo en la cónsul de Estados Unidos que en la administración pública española. Y es absurdo, pero es así. Afortunadamente mi hija tiene 2 nacionalidades, pero sin duda llamaría antes a Kimberly, que está aquí al lado, antes que a la delegación del gobierno. Y ahora, a veces, hacemos una labor educativa y ¿cómo explicaríamos la situación de la normalización de la escuela? Imaginemos que en las comisarías gobernase Podemos y Montero y dijera, como hay menos mujeres que hombres, el 50% de los policías van a ser mujeres. Y el otro 50% lo va a decidir la comisaria de turno, que sería Pam. No habría hombres, serían todos mujeres. Ni policía. Entonces, no está mal que haya policías. Salvador, no sabemos cómo se pueden autodefinir estos agentes. Claro, pero si ponemos el 50% obligatorio de catalán y el otro 50% lo que diga el claustro, que es catalanista, el resultado no hace falta ser muy listo para saber cuál es. Bueno, y además hay otra cosa que es perversa, Salvador, con el tema este de, claro, cuando te dicen, no, es que o no lo piden, o realmente lo han pedido 4. Claro, vamos a ver. Cuando se intentó poner esto en marcha, en la época de un señor que tuvo mayoría absoluta aplastante y no hizo nada cuando podía cambiarlo, creo que ya sabéis quién es, tenían que rellenar, cuando hacían la matrícula o la escolarización del niño, en qué idioma lo querían. Y entonces tenían que ir al centro educativo a entregar la hojita. Entonces cogía la señora, o señor, o señoro, cogía la hoja, lo miraba y decía, ¿usted ha elegido castellano? Dice, sí. ¿Sabe lo que está haciendo? El padre ya, ¿cómo? Sí, sabe que aquí nadie elige castellano, su hijo va a estar discriminado solo en una clase aparte, le daremos unas clases tal. Entonces, claro, es que el padre ¿cómo se queda? Es que yo lo entiendo, ante un sistema que te va completamente en contra y no te facilita la libertad, es un sistema muy complicado. O incluso, oiga, ¿usted sabe que si no sabe catalán después no va a poder trabajar? Sí. Porque esta es otra, claro, porque va a tener que tener requisito para ser guarda forestal. O trabajar de sepulturero en el cementerio, que exigen el nivel de catalán. Entonces, claro, si no tiene el catalán no va a poder trabajar. Entonces, claro, los padres van diciendo, bueno, pues hijo, lo siento, pero vas a tener que hacer así. Claro, no hay que hacerlo. Y yo llevo muchos años animando a la rebelión. No, os digo claramente. Por eso yo aplaudí tanto a los alumnos del Colegio La Salle. Y ya una rebelión, porque hay que rebelarse ante lo que es una absoluta injusticia y un pisoteo de los derechos básicos de las personas. Y no se puede tolerar que vaya un padre que ha elegido libremente qué lengua quiere para sus hijos y que haya unos señores a que encima le estás pagando el sueldo con tus impuestos y te digan no lo hagas porque vamos a discriminar a tu hijo. Esto es inaceptable. ¿Qué hay que hacer? Hay que acabar
con toda esa normativa que pide requisitos para acceder a la función pública para trabajar. El requisito lingüístico ninguno, pero ni para médico, ni para funcionario, para absolutamente para nada. O alguien le pide un requisito de español cuando uno se va a Cuenca, Extremadura o algo. No, de requisito lingüístico ninguno. Eso para empezar en el trabajo. Y en el tema lingüístico, en la educación, yo si soy un padre de familia, lo que tengo que hacer es poder elegir la lengua que quiero y el señor que está ahí no me tiene que decir absolutamente nada. Ya será después el centro el que se tenga que organizar para repartirme según las lenguas que ha elegido la familia de turno. Se puede hacer. Lo que no se puede hacer es ceder y plegarse a lo que dice el funcionario de turno o el político de turno. Los padres no se deben plegar. Yo animo a los padres, aunque bueno, ya es verdad que el día 28 esto cambiará, entonces ya no hará falta que se rebelen, porque ya lo haremos desde Vox, desde un gobierno, eliminando esta normativa, pero aún tienen pocos días para rebelarse. Oiga, dése el gustazo, rebélese. Vaya al centro educativo y diga, oiga, yo estoy hasta las narices de que me pongan el catalán. Tengo todo el derecho del mundo a escolarizar a mi hijo en la lengua oficial del Estado. Y ya está bien. Es que ya está bien de tener que plegarse, lo que es una auténtica dictadura catalanista. No se puede tolerar. Y hay que decirlo claramente. Y ahora que tengo la ocasión de decirlo en un canal de televisión por primera vez en la historia, lo digo claramente para que me escuche todo el mundo. No lo he dicho esta la primera vez. Y algunos que me conocen, y alguno veo aquí ya antiguo, saben que llevo más de 20 años defendiendo el mismo tema. Pues ya está bien. Francina lo sabe. Francina lo sabe, por eso nos queremos. ¿Cómo no se van a sentir intimidados, Jorge, los padres, si el siguiente paso es poner una Gestapo en los recreos para averiguar quién está hablando entre sí en los patios en castellano y poder denunciarlos? Claro, es que eso es una barbaridad. Eso ya es. Si eso no es una aberración. Yo hay una cosa que siempre me he preguntado. Si no escolarizamos en lengua materna, y tanto puede ser para un chaval que tenga lengua materna en español o mallorquín, me da igual. Es que en mallorquín aquí no se puede. Tampoco. Pues aunque lo pidas, no te van a dejar. Aunque quieras, no puedes. Entonces, claro, eso complica la educación. Yo no voy a decir, no voy a asegurar que la tasa que tenemos de fracaso escolar en Baleares, que pasa de largo el 20%, esté directamente relacionada con la lengua. Yo creo que hay otros muchos factores y es un tema que trascendería el debate que tenemos. Pero mi pregunta es, ¿cuántos años llevamos estudiando ya catalán en las escuelas? ¿30, Mateo? ¿Podemos decir? Yo creo que más o menos sí. 30 años, ¿vale? 30 años de inversión lingüística. Lo que pasa es que lo que estudiamos no es lo que hablamos cada día. Ahí voy. Y entonces, ¿qué pasa? Después, a ver, si después de 30 años de inversión lingüística resulta que seguimos necesitando exámenes de la Junta Evaluadora para que la gente certifique su nivel de catalán para poder acceder al empleo público, se supone que esta gente ya debería salir con el nivel de las escuelas. El tema es que los que explican allí, para la mayoría de los mallorquines, es como una lengua extranjera. Porque hay muchas palabras que no las cosas en casa. A mí me pasó con la niña, que ahora tiene 8 años, que tenía 5, que en infantil empezaron con la gramática, en lugar de en castellano, como hacían siempre, en catalán. Digo, bueno, a ver qué pasa aquí. Me cojo el libro y ponía hecho en Tarragona. Y bueno, vamos bien. Y empecé a mirar las palabretas que usaban, y más de la mitad no eran las que usamos aquí propiamente en Baleares. Ànec, en lugar de ànnera, gualla, en lugar de guàllera, y así todas las que tú quieras. Entonces fue a ver a la monja, porque era un concertado, le dije, ¿y esto? ¿Por qué no cogéis un libro, no cogéis libros que expliquen nuestro léxico? Porque son niños de 5 años, o sea, explicaré las palabras que usas cada día, no vengas con palabras extrañas. No, es que la consellería, no sé qué. Y digo, antes de que hablábamos de temor de los padres con el claustro, yo creo que en los concertados el temor es con la consellería. Porque si te pones un poco menos catalanista, pues a lo mejor el grifo se puede cortar o se puede ir... no fluye lo que tiene que fluir. Entonces, al final, pues esto quedó como quedó. Entonces, hablé con los padres, que ya me conocen un poco mis inquietudes, me decían, sí, esto está... hay que hacer algo, porque hay que protestar, bueno, esto no puede ser, todo el mundo se queja. Dice, bueno, le digo, bueno, hacemos una carta a la directora explicando lo que nos pasa. Dice, esto ya de hacer una carta y poner el nombre y firmar ya no va tan bien. O sea, la gente al final, lo que decíamos antes, con el tema de los niños, pues
pasas por el tubo y pasas por el tubo, y así se quedó, que con las palabras estas que no son propias de aquí, pero lo gracioso, lo triste del tema es que me cogí las palabras que no son propiamente de Baleares y busqué la propia de Baleares. En el 99% de los casos había una palabra propia de Baleares que se identificaba con la que ponía el libro, que era estrictamente catalana, y esas palabras de Baleares sí que están en el diccionario normativo de lengua catalana. O sea, en teoría son tan catalanas como las de Cataluña. Pero el tema es que están incluidas en el diccionario catalán, pero no las usan. O sea, normal, porque el libro está fabricado en Cataluña y ponen las palabras que conocen ellos. El tema es que los libros, si los hiciesen aquí, podrían usar las palabras incluidas en el diccionario sin romper la unidad de la lengua, ni que nadie le pegase un patatús, por usar palabras propias de Baleares incluidas en el diccionario. Pero el tema es que no lo hacen. Porque este es el siguiente paso, porque si nosotros vamos a Canadá, a China, donde sea, y encontramos un valenciano, un catalán y un mallorquín, seguro que al minuto cada uno de nosotros es capaz de distinguir quién es valenciano, quién es catalán y quién es mallorquín, por nuestro propio léxico. Yo os invito a hacer un ejercicio que es muy sencillo y veréis cómo la sustitución está dando resultado. Pertenecemos más o menos a generaciones que todavía conocemos las palabras mallorquinas de las que habla Mateo, pero los niños están creciendo con esas palabras catalanas. No solo con esas palabras, con pronombres, con adverbios, con verbos. Fijaos, muy sencillo. Los niños actuales, ¿a cuántos oís decir cocho y a cuántos cocha? ¿A cuántos mos donen o ens donen? Son sutilezas, pequeñas sutilezas, que en una o dos generaciones van a provocar el objetivo final del catalanismo, que es que esas tres personas que se encuentran, ese valenciano, ese catalán y ese balear, que se encuentran en China, hablen exactamente la misma lengua, un catalán estándar que sustituya todas nuestras modalidades. Por eso tenemos que luchar para proteger nuestras palabras. Pero uniformización, claro. Por eso tenemos que luchar, porque en cuanto nuestra generación desaparezca y sean sustituidas por esas nuevas generaciones, ahí ya desapareció el mallorquín para siempre. Ahora os quiero contar una cosa, hablando de esto de la universidad. Una cosita. Sí, claro. Es que te vas al aeropuerto de Barcelona o al de Palma, mira los letreros y no sabes si estás en uno u otro. Son exactamente iguales. O sea, es una cosa, lo han conseguido. Está todo uniformizado y todo igual. Pues esto del léxico... Bueno, discúlpame, yo ya, en Eroski ya me conocen. En Eroski a mí ya me conocen, porque si la megafonía de Eroski es catalán estándar. Yo cada vez que entro en Eroski y oigo la megafonía, pongo una queja, cada vez, ya me conocen. Es catalán estándar la megafonía de Eroski, es terrible. Y como Eroski, el ayuntamiento, minutos andan. Bueno, creo que en Eroski han tomado nota. Espero. Y si no, volveremos a la carga, no te preocupes. Lo que os quería decir que esto... Yo quiero ir a Eroski con Tomé. También, ¿no? Esto que os voy a decir no es leyenda urbana, ¿eh? Esto lo he vivido yo. Para que veáis hasta qué punto llega esto de la uniformidad de las palabras. Os estoy hablando de cuando era alcaldesa de Palma Catalina Cirer, o sea, ya han pasado unos años. En aquella época las ruedas de prensa del ayuntamiento se hacían en una salita al lado del despacho de la alcaldesa. No era la sala de prensa que hay abajo ahora, entonces yo trabajaba y fuimos. Y nos estaban dando, pues, nada, como la revista de prensa de la semana. Esta semana hemos hecho esto, lo otro, tal. Y había un anuncio menor que era una urbanización que habían hecho en Playa de Palma, calles nuevas, y los vecinos les habían dejado proponer los nombres de las calles. Y a los vecinos les hizo gracia, pues, que cada calle tuviera el nombre de un ave. Bien. Aquello fue al Servicio de Normalización Lingüística de la UIB. Entonces, a los pobrecitos vecinos que habían pedido la calle del Gorrión, les pusieron Esquerra d'Espardal. Esto es verídico, ¿eh? O sea... ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Esquerra d'Espardal. Y eso era así. Luego, no sé cómo quedó la historia, la tendría que mirar en el callejero. Imagino que después alguien debió tener un momento de lucidez y dijo, no, esto no puede ser. El mismo callejero en el que el profesor de la Universidad John Bibilone confundió la batalla de Trafalgar con la de Lepanto. Sí. Bueno, una de las grandes... Gracias por sacar este tema. Usted es bueno moderando. Una de las claves
también en el proceso de pancatalanización de Baleares es el cambio de la toponimia. Habremos visto, pero ya no es el cambio de la toponimia de posibles nombres de pueblos que estuvieran en español, pasarlos al catalán, no. Es cambiar la toponimia de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, por una que no tiene nada que ver. O sea, tengo que hablar alguna vez con bibilonis de estos, varios, que me digan la obsesión que tienen con las H's finales. Las han eliminado todas. Lluc es acabado en H, es CH al final. Llucmayor es con CH también. Bueno, pues han eliminado las H's. Aucanada es Alcanada. Todas los toponimios, los topónimos tradicionales, etimológicos, ancestrales, que aparecen hasta en las crónicas más antiguas, los han modificado para catalanizarlos. Incluso la cala rachada ahora es una cala rajada. O sea, quiero decir, todo esto tiene un significado y es poco a poco establecer o dar la idea de que en Cataluña, aquí y en Valencia, todo es lo mismo. La nomenclatura es la misma, todos escribimos lo mismo, incluso los topónimos son catalanes. Jorge, se les ha pasado la Pobla, ¿no? Claro, no le dejaron. Se les ha pasado Campos. ¿Cómo? Un momento, tiempo. No, En lugar de ese Pobla, Tiempo que me acabo ahora. No quepo en mí, y no es por el peso. ¿Qué has dicho? Que quería poner la Pobla, no su pueblo. Sí. ¿Quién esto? El Bibiloni.cat, este señor. Si de hecho te vas a la Somos... Este señor puede salir caliente de esa Pobla. Gabriel Bibiloni. Este señor en el Polideportivo Somos, que te explica los polideportivos que hay en Palma, pone el Arenal, no pone el Serenal. O sea, esto existe, está allí, lo puedes ir a ver. En lugar del Serenal pone el Arenal. Pero Mateo, hay que decir, y la gente lo tiene que saber, que esto ha sucedido también por el riego millonario público que se ha llevado a cabo en estos últimos 40 años. Es decir, sin subvención pública millonaria, estos delirios de Bibilonis y compañía no hubieran ido más allá de la ocurrencia de un señor que dice que ahora hay que cambiar los nombres de los pueblos o que aquí hablamos todos catalán y que hay que imponerlo incluso para ser enterrador. ¿Sabes? Entonces, esto detrás lleva una auténtica industria. Hay millones y millones de euros públicos con la idea de catalanizar, de utilizar el catalán como arma separatista, de acabar con la cultura balear y de separarnos del resto de España, lo cual ya es increíble. Estamos financiando con nuestros propios impuestos el suicidio de la propia identidad cultural balear, incluso de la nación española. Ahí abrimos el siguiente melón. La pasta. Sí. El dinero. Por cierto, Salvador, a vosotros en Hablamos Español, ¿cuántas subvenciones os han dado? A mí me cuesta el dinero. Pues Nada, deberías cambiar de gremio. Nos basta con ver nuestra carpa y ver la de los catalanistas, ¿eh? La riqueza se nota. Vamos a hablar de subvenciones, modus vivendi, de si el catalanismo se ha convertido en una forma de vida para algunos. Ya no hablo de militancia o activismo o convencimiento de unas ideas, sino de un modus vivendi, una forma de vida. Y lo hago con un ejemplo. Todos conocemos la editorial Moll, ¿verdad? La editorial que en el año 2014, después de 2 años de un concurso de acreedores, cierra. Ahora ha vuelto a abrir como Nova Editorial Moll, me parece que se llama, creo que es una fundación. Bien, en el 2014, en aquel momento, después de 80 años de historia de la editorial no puede asumir su futuro, cierra, desaparece. Nunca es una buena noticia que desaparezca una editorial. Hombre, alguna. Pero nos encontramos con una sorpresa. Es el modelo perverso de la edición de libros en catalán. El modelo de edición es: tengo la subvención, imprimo tantos ejemplares, los publico, me da igual que se vendan o no, porque el negocio ya lo tengo hecho. Animo a todo el mundo a ir a la hemeroteca. Esta cifra la he comprobado antes de venir, la tenía en la mente, pero digo, no puede ser, la he comprobado. En el 2014, cuando la editorial Moll cierra, tiene sin vender acumulados, ¿cuántos? ¿5.000? ¿10.000? ¿20.000? ¿Quién da más? 800.000 libros. Eso significa que a lo largo de décadas no han vendido absolutamente nada. No estoy hablando de la calidad de los libros ni de la necesidad
que puede uno tener de, a lo mejor, oye, este libro no se vende, pero hay que hacer una tirada pequeña para bibliotecas o lo que sea. Yo no estoy discutiendo eso. Estoy poniendo sobre la mesa la idea del modelo perverso de todo subvencionado, todo vale, me da igual que no se venda el negocio. Eso lo podemos llevar de la esfera de los libros a donde queramos, asociaciones supuestamente culturales, identitarias, X. Es una forma de vida. ¿Qué pasa si cortamos el grifo? Pues que los ciudadanos ahorrarán bastante dinero de los impuestos que van a organizar el separatismo. No solo ese dato es escalofriante de 800.000 libros que no se han vendido, es decir, pero que se han pagado con dinero público para que duerma el sueño de los justos, porque además muchos, la inmensa mayoría, son infumables, yo sí que lo digo. Pero luego además hay que tener en cuenta, si vamos sumando editoriales, entidades, asociaciones, que hay, además aparecen como hongos en diferentes pueblos y cada administración le da a la de su pueblo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo más claro, que es la entidad separatista progolpista, sucursal del Òmnium Cultural, que es la Obra Cultural Balear, que no es ni obra, ni es cultural, ni es balear, pero se llama así, se llama Obra Cultural Balear. Bueno, estos señores vienen viviendo de la subvención pública desde hace 40 años, desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Todos los gobiernos han sido auténticos entusiastas de subvencionarles, los del Partido Popular y los del Partido Socialista. Y subvencionan no a nada cultural, o mejor dicho, subvencionan a unos señores que hacen cultura con intención separatista, de la creación de los países catalanes. Y son cantidades millonarias. Durante 40 años han establecido un entramado que aparece como la Obra Cultural Balear, que sería la nave nodriza, y después empiezan a aparecer todo tipo de organización y grupúsculo, subvencionado a su vez, con un montón de gente viviendo del erario público, que evidentemente, si le cortas el grifo, toda esa gente desaparece, porque no son entidades que tengan un respaldo social. De hecho, los vemos manifestándose. Cuando se manifiestan, a veces les falta gente para aguantar la pancarta. No van ni los titulares de la asociación que están firmando ahí la pancarta. Y dices, bueno, pero después tienen subvenciones millonarias. Entonces, eso es un insulto a los ciudadanos. Que estemos subvencionando a entidades claramente progolpistas, y lo digo de progolpistas porque todas estas entidades, la Obra Cultural Balear, la primera, estuvo manifestándose allí cuando se estaba produciendo el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017. Incluso intentaron trasladarlo aquí, también apoyado, por supuesto, por el gobierno de la señora Armengol. Bueno, pues estamos pagando la subsistencia de unos señores que dedican las 24 horas a intentar destruir la nación. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Lo que hay que hacer es cortar la subvención pública a aquellos que quieren destruir el propio Estado. Por cierto, a los que están viendo este programa... Por cierto, a los que están viendo este programa, que les gustará o no, pueden dejar la tele encendida, la pueden apagar, pero no les ha costado nada. Sin embargo, las galas de la OCB sí que les cuestan dinero, porque las graba IB3. Que, por cierto, no quiso grabar la gala del centenario del Mallorca porque dijo que no era de interés público. Aquí somos dos mallorquinistas que sabemos... Mateo, ¿cuánto te han dado por esto? Bueno, los que me la han comprado me han pagado. No, los que te han comprado sí. Me refiero a si ha venido algún señor a decirte, Mateo, qué bueno eres, tío, qué gran libro. Me lo han dicho, te lo voy a subvencionar. Pero eso no. Yo ni lo pido. No. No me atrevo, ya es que no me gusta perder el tiempo pidiendo subvenciones, total. De hecho, para cuando estaba escribiendo esto del expolio catalanista, aparte de contar la historia de Baleares, me dediqué a buscar lo que cuentan de la historia de Baleares, pues los pancatalanistas. Y bueno, ahí encontré un filón en el Sapiens.cat, en el Nacional.cat y en vilaweb.cat. ¿A ti te gusta el deporte de riesgo, eh? Sí. Entonces, son unas páginas, portales de internet o direcciones de periódicos totalmente subvencionados por la Generalitat de Cataluña. Estas entidades reciben cada año una media de 500.000 o 1 millón de euros. Cada año. Viven solamente de esto. Y esto, por ley de transparencia, no le queda más remedio que publicarlo en internet, la Generalidad. Y lo que publican es la pasta que dan a esta gente.
y porque no les queda más remedio. Y estos son solamente anuncios de publicidad en sus páginas web. Todo lo que dan por detrás de otro tipo no lo publican, o hay que buscarlo con más profundidad. Entonces, en el libro, en un cuadrito, puse la cantidad de dinero que se llevan estas entidades que se dedican a tergiversar y a falsificar la historia de Baleares. O sea, falsifican la de Cataluña a su gusto, pero yo me fijé en la de Baleares. Estos portales, por ejemplo, nos hablan de la huella catalana en California, que es Fray Junípero Serra. O también la raíz catalana de Florida, que son los menorquines que fueron a Florida a trabajar allí. A catalanizar Florida. Sí. ¿A qué iban a ir? Pues eso es la raíz catalana de Florida. También tenemos en el Sapiens y en el Nacional.cat como la Catedral de Mallorca o la Lonja de Palma son unos claros exponentes del gótico catalán. Y así sin parar. También la isla de Malta es catalana, porque los grandes maestres que había ahí, tuvieron 4 mallorquines, como eran de habla catalana, también eran catalanes. Con lo cual, Malta es otra isla catalana. Seguro que no lo sabíais esto, pero según estos periódicos, estas entidades subvencionadas por la Generalitat de Cataluña, así lo cuentan. Y no digamos, Ramon Llull es el creador de la lengua catalana, porque este señor, según explican en estos portales, él la creó de la nada. O sea, un día se levantó, empezó a escribir y le salió el catalán de las manos. Antes no existía nada, o sea, pero los ponen así, salió como un... Generación espontánea. Básicamente es esto. Es ciencia infusa. Y lo gracioso de Ramon Llull es que, como ha dicho Jorge muy bien, jamás usó el vocablo catalán para hablar, para describir la lengua en que escribía. Siempre le llamó romans. Inclusive, en su testamento de 1313, dejó 140 libras para que reprodujesen sus últimos 10 obras, tanto en romancio como en latino. Así lo pone en su testamento escrito en latín. Pero te vas a la página web donde está depositado una copia del testamento, en el castillo de Vilassar de Dalt, que está en Barcelona, y ahí pone que en su testamento dejó 140 libras para volver a escribir sus libros en catalán y en latín. Pero ellos mismos publican el testamento de Ramon Llull y lo lees allí, que pone romancio en latino. Pues, pero bueno, esto es el tema de la tergiversación y falsificación de la historia. Y todo esto subvencionado y pagado con el dinero de todos los españoles, que son los que usan la Generalidad. Este libro yo lo conozco perfectísimamente porque lo hemos ido publicando en fascículos en OK Baleares, y además los artículos los editaba yo, y de verdad que he aprendido muchísimo. Este libro debería ser libro de texto obligado en las escuelas, en los colegios, porque explica la historia real de Baleares. Me preguntabas antes por el dinero, por the money, show me the money. Si nosotros pensamos o nos fijamos en las encuestas nos dicen que las elecciones del próximo día 28 están igualadísimas, que viene de un escaño, viene de que puede haber incluso un pacto con el PI. Bueno, estamos en una oleada de delincuencia sin precedente en Baleares, con impuestos hasta por respirar, con prohibiciones de todo tipo. Lo que ha sucedido, la anticonstitucionalidad de lo que ha sucedido durante la pandemia, eso merece un programa aparte, pero bueno. Cada día yo para llegar al colegio tengo que invertir 1 hora y media para ir y 1 hora y media para volver, porque tenemos atascos por todas partes. Y estamos en una situación así, con un solo voto, con un solo escaño de diferencia en las elecciones. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Pues ahí está el motivo. Porque el clientelismo, el monstruo público que ha creado el PSOE, ese clientelismo para fagocitar votos, es lo que provoca esta situación en Baleares. Ahí está el dinero. Y en los medios de comunicación, a ver, siempre se ha dicho que se juega mucho con el dinero de la publicidad institucional. Bueno, en el caso de que Baleares, 0 euros. Pues, Cero. Pues el Canal 4 después de este programa ya no me quiero imaginar. Yo te quería hacer una pregunta como periodista veterano que eres. Yo recuerdo la primera vez que me mandaron a mí a una rueda de prensa, me dijeron, mira, aquí tienes la libreta, el boli y la grabadora de cassette. Que esto ya mucha gente no sabe ni lo que es. Y me dieron ese primer día que fui a una rueda de prensa,
me dieron la mejor lección de periodismo que me han dado en la vida. Me dijo, digan lo que digan, pregunta cuánto vale y quién lo paga. Nos hemos vuelto, o se ha vuelto el periodismo dócil, y ya no hablo solamente de que uno sea dócil porque necesita el dinero público, sino en general. Y en esta cuestión de la que estamos hablando, sobre todo el tema del catalanismo en Baleares, se ha vuelto el periodismo dócil. Lamentablemente los medios de comunicación a día de hoy viven del dinero que reciben del gobierno. Yo os puedo decir que, no voy a decir el medio, pero en el caso de una radio en la que yo he trabajado muchos años aquí, el 85% de su presupuesto en publicidad este año, el 85% ha salido del Gobierno Balear. Gobierno Balear, Consell Insular, Ayuntamiento de Palma. Eso evidentemente marca la línea editorial que pueda seguir esta emisora de radio. En cuanto a los periódicos, el periódico en papel ya no se vende, es una evidencia, creo que no veis a nadie con un periódico de papel en la calle. Los periódicos subsisten por la publicidad institucional y la verdad es que estamos en una situación, como periodista, lamentable porque se ha perdido la libertad de expresión. Afortunadamente yo estoy en un medio, he tenido la inmensa fortuna en mi vida de trabajar tan solo en 2 medios en el mundo durante casi 40 años y desde hace 2 años en OK Baleares, y sí que os puedo decir que son medios absolutamente independientes donde a mí nunca me han impuesto nada, pero en el resto de medios la verdad es que la situación es terrible. Yo voy a contar un caso mío particular, mi experiencia con el catalán. Cuando abrió IB3, a mí me contrataron para narrar los partidos de fútbol en Mallorquín, los partidos de fútbol de primera división. Y así lo hice, y me obligaban cada lunes, partidos eran en sábado, me obligaban cada lunes a ir al Institut d'Estudis Baleàrics a repasar mi transmisión, porque mi retransmisión debía ser en un catalán estándar. Jamás utilicé el catalán estándar y se lo dije el primer día, podemos repasar la transmisión conmigo todo lo que queráis, yo no voy a utilizar ni el artículo literario ni ningún vocablo en catalán, ni uno solo. Y desde el primer día utilicé el artículo salado y el vocablo y todo, el vocabulario mallorquín. ¿Qué sucedió? Que faltando 7 o 8 partidos me sustituyeron porque la excusa fue que en Ibiza no entendían el artículo salado y que querían un catalán estándar. Esa es mi experiencia. ¿Qué les pasaba a los de Ibiza? Pues no lo sé. El artículo salado no lo entendían. Pues ahí lo usan. Por cierto, solo un dato, porque ha hablado de IB3, la televisión pública. Utiliza estas estrategias para que no se utilice el mallorquín ni el ibicenco, y nos cuesta en estos momentos más de 40 millones de euros al año. Yo creo que es también para pensar un poquito dónde se va el dinero de todos los ciudadanos, y además en épocas tan complicadas como la que tenemos ahora. Seguimos hablando de dinero. Yo no lo sé, no he podido averiguarlo. ¿Alguno de los aquí presentes, y cuando digo aquí presentes no me refiero a vosotros 4, sino alguien del público, sabe cuánto dinero público se lleva la OCB al año? Sí, muchísimo lo sabemos. ¿Pero cuánto? ¿Qué cifra? ¿Alguien lo sabe? Empezando porque su sede está en un edificio también sostenido con fondos públicos de 3 pisos, 3 o 4 pisos. El otro día estuvimos allí diciendo que se acabó el dinero para mantener este tipo de organizaciones progolpistas, empezando solo por el mantenimiento de su sede, que lo estáis pagando todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por la televisión, pues nos podemos imaginar las cantidades millonarias. Nosotros las solicitamos en el Parlamento Balear a ver cuánto dinero estaba recibiendo. No nos han respondido. Tienen obligación de responder. No nos han respondido. Pero es que el entramado de subvención es tal que creo que aunque quisieran decirnoslo, no lo saben. Porque hay... Cada consejería tiene una partida presupuestaria que va o a la entidad esta directamente o a alguna entidad satélite. Eso solo del Gobierno Balear. Después le tienes que añadir las consejerías de los consejos insulares de cada isla y después lo que reciben de cada ayuntamiento. Y tenemos casi 70, 68 en todas las Islas Baleares. Entonces vamos sumando y así entiendes
que de repente pues organicen todo tipo de actividades, trayendo a todo el mundo que ellos quieren, previo pago, se los traen incluso de otras partes del mundo para decir barbaridades, como dicen en sus encuentros estos que organizan, o mantienen edificios, instalaciones, o incluso publican libros, folletos, ahora unas páginas web. Claro, todo eso lo estamos sosteniendo, pero no se puede averiguar la cantidad de dinero que se destina a entidades progolpistas como estas. ¿Tú, Tomeo, tienes más o menos alguna idea? Es imposible, es un misterio, es imposible. Muchísimo dinero, evidentemente, muchísimo. Una fortuna. Algún día se sabrá. Espero que en este próximo gobierno, que empezará a partir del lunes, se abra la caja de caudal y se sepa cuánto dinero se ha invertido en estas organizaciones, porque de verdad que es un dinero que estamos pagando todos y que se está tirando a la basura. Mateo, ¿tú te atreves a hacer un pronóstico de...? Es muy opaco, es muy complicado saberlo. Pero una millonada seguro, que viven de esto, es difícil. Pero bueno, lo suyo sería cortar el grifo, a ver cuánto duran. ¿Cuánto durarían? Sí. ¿Cuánto? Yo creo que poco. Hasta que se les acabara lo que hayan ahorrado. La caja de resistencia. Sí, porque estos no son como tú, estos si no hay dinero no tiran, Salvador. Yo creo que poco le dan porque los resultados son cada vez peor. Porque cada vez se utiliza menos el catalán y se utiliza más el español, pero cada vez también la opresión es mayor. Aquí no olvidemos que el trasfondo último es la identidad de país, la identidad de pueblo, y el idioma es un elemento más. Hay pocas cosas que definan a un pueblo o a una nación, que puede ser la religión, la etnia y la lengua. Y si impulsan a una lengua y echan fuera de la sociedad a la otra lengua, el objetivo es ese, un objetivo que es separatista y además cruel, porque juega con nuestros hijos. Porque aparte de condenar al fracaso escolar a nuestros niños en las escuelas, les están quitando su identidad, y los niños son españoles y le están inculcando una identidad que no es la suya, que es la catalana. Y cuando malas personas juegan con los niños para conseguir objetivos políticos, casi roza la tortura y el maltrato. Ahora voy a hacer de abogado del diablo por segunda vez. Y os voy a pedir que me opinéis sobre uno de los mantras que se suele argumentar desde la administración pública para dar este tipo de subvenciones. Y es que se dice, esta es una expresión que me encanta, el catalán es una lengua minorizada. Y se dice siempre, se argumenta la desventaja que tiene en muchos ámbitos de la vida, en el trabajo, en los medios de comunicación, en la televisión, en todo, el catalán. Se dice que está en desventaja, como si el español fuera la lengua como un ogro que se lo va a comer, como si las lenguas tuvieran entidades y derechos, que yo creo que los derechos son de las personas, como si fuera una entidad que está en peligro y que por eso hay que dar dinero. Pero ese peligro nunca acaba, siempre está en peligro. Siempre está en peligro, y cada vez hay que poner más dinero. Y uno dice, ¿cómo sigue en peligro después de tantos años con tanto dinero? ¿Qué está pasando? No, pero yo estoy de acuerdo en darles todo el dinero que necesiten, pero para favorecer, impulsar y enseñar el mallorquín, no el catalán. El mallorquín, nunca el catalán. Es que el tema es que el catalán es una herramienta para llegar para conseguir un objetivo, que son los países catalanes, con lo cual, hasta que no lleguen hasta allí, seguirás dando dinero. Porque aquí, hace 100 años prácticamente, el catalán no era considerado una lengua, era considerado un dialecto de la lengua de Oc. Y en el año 1925, un suizo publicó el libro El catalán, donde sacaba el catalán de dialecto de la lengua de Oc. Y a partir de ahí ya tuvo entidad de lengua, o sea, no hace ni 100 años que el catalán es un idioma reconocido oficialmente por los lingüistas. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque el catalán es la base de la nación catalana. Si tú tenías el catalán como dialecto de la lengua de Oc, que es el occitano, lo que te salía allí no era la nación catalana, era la nación occitana. Con lo cual, consiguieron sacar el catalán de dialecto del occitano y lo convirtieron en lengua catalana. Y a partir de ahí ya podían construir su edificio de catalán. Con lo cual, el dinero no se va a acabar nunca hasta que consigan esto. Entonces, ¿qué ocurrió?
como no les bastaba Cataluña, tuvieron que coger también, alargarlo hasta Valencia y Baleares. Porque en Valencia y Baleares están los principales escritores de la lengua catalana. Ramon Llull, que era un catalán de Mallorca, y también están Ausiàs March, un catalán de Valencia, y Joan Martorell, que es otro catalán de Valencia. Entonces, los grandes autores de la lengua catalana no son catalanes, son valencianos y mallorquines. Con lo cual no nos queda otro remedio que trasplantar su idea hacia más sitios. Por tanto, aquí tenemos catalán y tendremos catalán por un tubo hasta que no consigamos cambiar esta deriva. Te digo que el dinero va a seguir así, porque el objetivo es este. Los países catalanes sobre Mallorca, Baleares, Valencia y sobre Cataluña. ¿Coincidís con esta idea de que el dinero no dejará de fluir porque el objetivo no es el fomento de la lengua, sino la independencia? Ah, no, por supuesto. La imposición del catalán en Baleares es pura política. Evidentemente es el arma para adoctrinar en el separatismo catalán. Y por supuesto, esa es la única excusa. Yo creo, de todas formas, que la administración pública, en lo que se refiere a la utilización de lenguas, debe limitarse, pues, por ejemplo, en el caso de las lenguas regionales, como la nuestra, a conservarla, a incluso promocionarla, a darla a conocer a quien que quiera conocerla de verdad. Porque además hay que tener una cosa en cuenta. Todas las lenguas de España son de España, son lenguas españolas todas. Esta idea en la que se basa el nacionalismo, el separatismo, de que las lenguas son unos entes con vida propia, pero además de vida propia, que son los creadores de naciones inexistentes, esto es una auténtica barbaridad. Ni existe la nación catalana porque se hable catalán, ni la nación vasca, ni nada por el estilo. Aquí la única nación que existe es la española. Porque de hecho tenemos la gran riqueza en este país de contar precisamente con catalán, con valenciano, con mallorquín, con gallego. Y esa es la gran riqueza de este país. Y este país, esta nación, que es España, incluso tiene recogido en su Constitución la conservación del patrimonio lingüístico y cultural. Que, por cierto, es el que está en riesgo de desaparecer por la uniformización que estábamos aquí hablando antes. Pero lo que debe procurar un gobierno, un Estado, es que no haya discriminación lingüística. Y desde luego lo que debe procurar es que se garantice que la enseñanza de la lengua oficial del Estado se pueda llevar a cabo en cualquier parte de España. Porque por eso somos un país. Yo tengo todo el derecho del mundo a irme de Palma a La Coruña con mis hijos y poder escolarizarlos allí en español, porque estoy en España. ¿Tú crees? Y si yo creo... Sí, no puedo, porque allí el Partido Popular ha hecho lo mismo que aquí. Lo ha eliminado completamente. Pero si esto no fuera una auténtica aberración lingüística y una discriminación abierta, debería poder estudiar en español en cualquier parte de España. Incluso si yo me quiero quedar allí a vivir, porque me gusta mucho el marisco, por ejemplo, pues tengo también el derecho a poder aprender gallego y que la administración me facilite también la enseñanza de ese gallego, como una riqueza más de este gran país que es España. Lo que no se puede hacer es utilizar las lenguas como arma de separación entre los propios españoles, que es lo que llevan haciendo todos los partidos políticos desde que se aprobaron los estatutos de autonomía. Porque yo quiero recordar... Quiero recordar que han sido los estatutos de autonomía los culpables de la separación progresiva entre españoles, sobre todo en aquellas regiones que tenían varias lenguas en su territorio, que se ha utilizado como elemento diferenciador, no para unir, no para estar orgullosos de nuestra riqueza, sino para separarnos. Y esa aberración hay que terminar de una vez por todas con ella. Y yo, desde luego, me comprometo, y desde Vox nos comprometemos, a acabar con cualquier tipo de discriminación y utilizar las lenguas para separarnos. Me pregunto entonces si hemos caído en la trampa semántica de cuando desde la administración pública aquí en Baleares se considera la lengua catalana como lengua propia de las islas, como si el español fuera algo trasplantado. Es que el término propia ya es una aberración. Los territorios no tienen lenguas ¿Hemos propias. Las caído en lenguas esa son de trampa? las personas. Yo creo que sí. Que propias, yo me considero que tengo dos.
El mallorquín y el castellano. Me considero bilingüe y, de hecho, no tengo ningún problema en hablar en mallorquín o en castellano. No me pasa nada, o sea, es una cosa normal. Y propia, pues las dos, o no. Y uno que viene de otro sitio tendrá la suya, y cada uno habla la libertad que le parece hablar lo que quiera. Pero no es azar. O sea, cuando tú dices en un territorio la lengua propia es el catalán, la otra es ajena. Y se hace con toda la mala intención. O sea, tú hablas con la gente normal y cuando conocen el estatuto te lo repiten, la lengua propia, la propia, es el catalán. El castellano son invasores. Y es así lo ven, y así no lo venden. ¿Y cómo convences a alguien de que propio es una aberración jurídica? No todo el mundo tiene nociones de derecho. Es que propia, es que nuestra. La gente habla así. Y la gente vota. Bueno, la gente vota lo que quiere. La gente vota a veces lo que escucha. Pues a ver si me escuchan. Y la prensa, y los medios de comunicación, las instituciones y tal, la gente lee poco. La gente, estamos en la creación del TikTok. 30 segundos de información ya cansa a partir de ahí. ¿Sería viable un medio de comunicación en catalán? ¿Sin subvenciones? Sin subvenciones es inviable. Es viable desde el riego de subvenciones públicas. El Ara Balears es un medio de comunicación artificial que sobrevive a base de subvenciones públicas, evidentemente, porque el arraigo del catalán es mínimo, es ínfimo. Bueno, de hecho, yo recuerdo una reunión en la que estuve con representantes del sindicato de periodistas durante la pandemia. Estaban muy preocupados porque había medios de comunicación, se despidieron a muchos periodistas. Claro, en ese momento se paralizó la economía, deja de haber ingresos, los medios se resienten y se despiden a periodistas. En los medios públicos, evidentemente, no. Pero ojo, en el Balears ni un despido, ¿eh? Claro. Ni uno. 700.000 euros, y Tomeu lo debe saber muy bien, 700.000 euros ahora, antes de acabar esta legislatura, a la prensa escrita en catalán. 700.000 euros, ahora. El Balears, que los que tenemos una cierta edad, los más jóvenes igual no lo entienden. El antiguo diario Azul Mahón. ¿Os acordáis? El que no lo sepa, que vaya a buscar Azul Mahón en la Wikipedia y ya sabrá por qué lo decimos. A lo mejor se lleva alguna sanción por la ley de memoria histórica. El Baleares antes era el periódico del movimiento, y ahora es del otro movimiento. Hemos pasado de la dictadura catalanista, hemos pasado a la de la dictadura franquista, hemos pasado a la dictadura catalanista. Todo por la pasta al final, ¿eh? Al final es lo mismo. Puedo contar una anécdota muy graciosa de antigua, no tiene nada que ver con el catalán, pero es que me lo has rememorado con el Baleares. Hace muchos años vino el obispo a dar un sermón en Lluc, años 40, en plena dictadura franquista. Y el reportero del diario Baleares decidió que no quería ir a escuchar el sermón. Escribió la crónica, lo dejó escrito y se marchó. El problema es que llovió y que el obispo no fue. Pero en el diario Baleares la portada fue el obispo sermón. Esto es real. Que me lo ha rememorado con el eso que suelen decir, ¿no? Esa frase tan manida de sí. No dejes que la realidad te arruine una noticia, hombre. Oye, pues tengo que decir que con Vox hacen más o menos lo mismo, porque se inventan los titulares de las noticias sin haber dicho nosotros nada de eso. O sea, que debe ser la escuela de los años 40. ¿No? El problema muchas veces también cuando hablamos de cantidades es que la gente normal, cuando dan cantidades muy grandes, 40 millones, 100 millones, 700.000 euros, la gente no se para a pensar esa cantidad qué es, porque mira la nómina. Y yo invito aquí a tanto camarero que hay, tanto albañil, que mire un día la nómina y se fije en la diferencia que hay entre el bruto y el neto y se da cuenta que 40 millones son muchas copas que hay que poner y muchos ladrillos que hay que colocar. Y ese esfuerzo que hace un señor en la hostelería acaba en manos de estos sátrapas, injustamente. Yo ahora, hablas de cifra, hay una cifra, Salvador, que alguien me disculpe si me equivoco, porque la estoy diciendo de memoria, pero hice el cálculo, una de las últimas ayudas a la OCDE, 700.000 euros, una de las últimas, es imposible saber cuál es la última, esto equivale aproximadamente a 1.166 alquileres sociales
de 600 euros al mes. Para que nos hagamos una idea de cómo valorar las cifras. Es que la gente entiende eso. Yo creo que ahí se entiende bastante Claro, bien. la gente no entiende 40 millones, ni 100 millones, 700.000, sino usted cada copa son 5 céntimos lo que se lleva de salario, pues multiplique esto por tal. Y hay estadística que dice que los españoles trabajamos 5 meses al año para pagar impuestos, para pagar esto. 5 meses son para esta gente. Bueno, y con este panorama, y entrando ya en la recta final del programa para cerrar, os voy a pedir que intentemos acabar con un análisis, con una opinión, con qué se puede hacer. Siempre que tenemos este tipo de debates, pues claro, algún espectador que nos pueda ver dirá, esto es muy tremendo, qué barbaridad, me estáis pintando una situación que parece que no tiene solución. Pero bueno, debemos quedarnos con la parte o intentar anticiparnos a lo que está por venir para saber qué podemos hacer, qué soluciones se pueden apuntar, qué deberíamos hacer, tanto en lo político, en lo social, en lo mediático, cada uno en su ámbito. Y os pido, por favor, que me esbocéis unas líneas de lo que podemos hacer. Por ejemplo, Salvador, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo como creo que soy el único forastero aquí, invito a todos mis paisanos de la península que llegamos aquí en su día a trabajar y con nuestros hijos, a que reflexionen el voto, al fin de cuentas. Hablamos español, es apolítico, pero esto solamente lo cambia la acción política. De nada sirve que estemos con unas carpas. Hasta ahora PP nos ha engañado aquí en las islas. Hasta ahora el PSOE aquí en las islas también nos ha engañado. No es el PSOE de las islas el mismo PSOE andaluz o extremeño. El PSOE es un partido confederal y aquí el PSOE es un partido catalanista. En otras palabras, a los españoles, andaluces como yo, extremeños, nos roba nuestra identidad. Por tanto, a un partido político que nos está atracando y jugando con nuestros hijos, no hay que votarles. Y no pido el voto a Vox, no pido el voto a nadie, solamente es eso. Tenemos la experiencia del PP, son traidores a España y a los andaluces de aquí. Tenemos la experiencia del PSOE y obviamente los de MES y RC, lo único bueno que tiene es que son sinceros, son como son, etnocentristas o racistas o etnolingüistas, como queramos verlos. Entonces, pocas opciones quedan. Hasta hace no mucho tiempo había algunos partidos que hacían algún esfuerzo, que era UPyD, que desapareció. Y en lo que es en el aspecto lingüístico, que es el de hablamos español, el único partido ahora mismo que maneja la misma forma de ver la educación es Vox. En los otros temas, hablamos español, no entramos porque no es nuestro campo. Gracias, Salvador. Tomeu, ¿qué podemos hacer? Como he dicho al principio, lo que más me preocupa del catalán es la destrucción del mallorquín que lleva implícito. Los que estamos aquí pertenecemos a generaciones que hemos defendido la herencia que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Pero cuando nosotros desaparezcamos, cuando nos sustituyan otras generaciones, esa resistencia acaba. Somos la última línea de resistencia y de nosotros depende que mantengamos en la medida de lo posible ese riquísimo mallorquín que nos ha legado nuestros antepasados. Hay que luchar como se pueda. Hablabas antes de inacción. La inacción es un lujo que no nos podemos permitir. No lo podemos permitir. Yo el primero, somos cobardes, no actuamos con la contundencia que deberíamos actuar y muchas veces esa pasividad lo único que consigue es que una minoría, porque son una minoría, que en realidad es muy pocos, esa minoría imponga un catalán que va a acabar destruyendo los cimientos, las raíces y el origen del mallorquín. Mateo, aparte de comprar y leer tu libro, ¿qué podemos hacer? Bueno, eso estaría muy bien. Yo creo que hay que aplicar el estatuto tal como lo tenemos. No es perfecto, pero si se aplicase con lealtad a la gente de Baleares, sería una cosa digna. Allí habla que tenemos dos lenguas propias, o una, pero que tenemos dos lenguas, el castellano y el catalán. Con lo cual, en los colegios, libertad de elección, y del catalán hay un artículo por ahí escondido que habla de las modalidades lingüísticas.
que son la antigua lengua mallorquina, menorquina y vicenca, que en el siglo XIX tenían gramáticas, diccionarios y ortografías, con lo cual que usen nuestros vocablos, nuestra morfología, que encima está metida en el diccionario de la lengua catalana. O sea, que hagan esto, los libros de texto, que respeten esto, que los fabriquen aquí, con tanto dinero que gastan en Castellers y en Correfox, que esto habría que quitarlo, pues que se lo gasten en libros de texto menorquines y vicencos. No es muy complicado. Y también la historia han de dejar de tergiversarla y falsificarla. Ahora parece, con el catalanismo, que la gente de Baleares y los catalanes siempre hemos sido buenos amigos y nos hemos llevado muy bien. Pero esto no es así del todo cierto, porque desde el siglo XIV, que Pedro IV le quitó el reino a Jaime III, los mallorquines y los catalanes nos hemos llevado bastante mal. Hasta el punto de que en la primera guerra que montó Cataluña contra el rey de Aragón, pidió ayuda a los mallorquines y dijeron que no, que su rey era Juan II y que eran fieles al rey. Y inclusive ayudaron a reconquistar Lérida y el castillo de Amposta, uno de los mallorquines. Con lo cual, las relaciones siempre han sido un poco tensas, hasta el punto de que en 1600 aquí había un impuesto que era dret des forester, que se cobraba a los que no eran mallorquines. Y los catalanes no querían pagarlo. Dijeron, no, nosotros no queremos pagarlo. Y los jurados le dijeron, no, tenéis que pagarlo. Sois forasteros aquí en Mallorca. Y entonces recurrieron al Consejo Supremo de Aragón y les dijo que no, que tenían que pagarlo, porque eran forasteros en Mallorca. Con lo cual, los catalanes, me parece muy bien lo que quieren hacer, pero que se queden en su tierra, que nosotros ya nos apañamos con lo que tenemos. Mateo, ¿tú sabes lo que le pasa a un mallorquín cuando va a Madrid y le llaman forastero? Que son los otros. Son los otros. De siempre, y tampoco tienen lacao ahí. No. Ni patatilla. Esto fue un drama. La primera vez que yo fui a Madrid, que era un crío, pedí un lacao y me trajeron una cosa que ponía Clesa y no sabía qué era. No lo saben. No conocen nuestro patrimonio. Ellos se lo pierden. Jorge, para ir cerrando, te lo he dicho en otras ocasiones, no vale pedir el voto. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación, para intentar corregir, arreglar, no sé cómo lo queremos decir, todo de lo que hemos hablado esta noche? Historia, educación, dinero público. El próximo 28 de mayo votar a Vox. Yo es que no hay otra solución. Los que nos están viendo y están aquí presentes ya han visto cómo gobiernan todos en el aspecto lingüístico, educativo y cultural. Ha sido precisamente el Partido Popular el que nos ha traído a esta situación. Algunos me conocen, yo llevo casi 20 años luchando por lo mismo desde la sociedad civil, solo llevo 4 en política activa. Desde luego yo no me voy a cambiar la chaqueta a estas alturas y Vox lo tiene muy claro. La utilización del catalán, la imposición del catalán en Baleares como arma de adoctrinamiento en el separatismo, esto en un gobierno con Vox se ha acabado. Yo no voy a cambiar de discurso ni de mensaje, voy a seguir diciendo aquello que venía diciendo desde hace 20 años. Es más, aunque ahora estemos mucho peor en el avance del separatismo gracias a la imposición del catalán, hay más esperanza que nunca. Porque muy bien han dicho aquí los compañeros, cuando ha gobernado el Partido Popular ha engañado a todo el mundo. No había esperanza, ahora hay una esperanza. Ahora está Vox, que tiene muy claro de que el catalanismo se va a acabar en estas islas. Bueno, el próximo 28 de mayo, o sea, en unos días, al filo de la medianoche, veremos si tenemos un nuevo capítulo o un plagio de lo que hay hasta ahora. Salvador, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, delegado de Hablamos Español en Baleares. Tomé una obra, periodista, muchas gracias. Mateo Cañellas, muchas gracias. Hemos hablado de tu libro. Muchas gracias. No me enfadaré como otras personas en su día.
Jorge Campos, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues hasta aquí este Tot 4 especial. Este Tot 4 especial aquí en Canal 4 Televisión, el pancatalanismo en Baleares, lo podrían haber visto en otro canal de televisión, pero lo han visto en este. Muchas gracias.